Vamos entonces a comenzar con esta clase del día de hoy que titulé Práctica basada en la evidencia, obviamente aplicada a la prevención de lesiones deportivas. Mucho se habla, se vende, por decir de alguna manera, al respecto de lo que es la prevención de lesiones, que quizás como se imaginen, es muy complejo, es multifactorial hablar de evitar lesiones deportivas, pero obviamente por nuestra formación de grado y por nuestras incumbencias como profesionales, nosotros vamos a darle una mirada o una vuelta de rosca desde el punto de vista fisioterapéutico, fisioquinésico o a partir del ejercicio físico, ¿sí? Porque creo que no tenemos las herramientas suficientes para poder hablar de los factores psicosociales que podrían afectar el desarrollo de lesiones deportivas. Por lo tanto, no digo que eso no sea un campo fértil para investigar desde la mirada kinésica, pero digo, para no hacerlo demasiado extenso y sobre todo hablar de lo que más conocemos al día de hoy, bajo la óptica de la práctica basada en la evidencia, la prevención de lesiones deportivas. Pero en primer lugar, entonces, cuando por ahí ustedes llegan, por ejemplo, a una sala de cine, ¿sí?, y se encuentran con que pagaron una entrada para ver una película y resulta que esa película les pasa un argumento que es hasta un poco difícil de descifrar desde el punto de vista desde lo, digamos, estrictamente técnico, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que si en esa película uno no debe distraerse ni siquiera un minuto para poder comprender qué es lo que está pasando y entender de qué es lo que se está desarrollando, bueno, parece ser de que cuando hablamos de ciencia y sobre todo nosotros que somos profesionales de la salud y que no estamos ajenos a ella, sino que somos un componente de la literatura científica, por decirlo fácil y rápidamente, y nos encontramos con una gráfica de este estilo, vamos a tener que poder identificar de qué es lo que estamos hablando, ¿sí? Si acá nos dice en esta imagen que hay un IRR de tanto por ciento, de tanto, con un intervalo de confianza de tanto, bueno, significa que para alguien está elaborada y publicada esta información. De manera tal de que, por eso decía antes, y en algún punto tenemos que entender como profesionales de la salud de que es muy complejo poder transmitir un mensaje lo suficientemente cierto desde el punto de vista de la certeza de la evidencia, ¿sí?, técnicamente hablando, de que haya una combinación de ejercicios, de que haya un programa de ejercicios, o que haya un ejercicio que haya demostrado realmente reducir la incidencia de lesiones, que es lo que vamos a hablar ahora en un rato. Decía entonces que si hay un paper que nos muestra que el IRR con su intervalo de confianza es de tanto, eso obviamente está publicado para que alguien lo pueda interpretar y pueda hacer algo con eso, ¿sí? Le pueda dar una interpretación a eso. ¿Para qué? Para traer alguna solución o intento de solucionar algún problema relacionado a la práctica clínica o a la práctica deportiva en este caso. De forma tal de que hay mucho en el mercado, mucho curso, diplomatura, etcétera, sobre prevención de lesiones, en donde es necesario cuestionar la información que es allí brindada para poder llevar al campo, llevar a la práctica clínica la información que sea más confiable, ¿no? Entonces, si me escuchan bien, vamos a empezar a desarrollar, aunque sea rápido y brevemente, algunos conceptos importantes que hacen a la epidemiología, que por lo menos me imagino muchos habrán encontrado cuando están enfrente a un texto científico, ¿sí?, como es la curva o gráfica de Kaplan-Meier, ¿sí?, que es la famosa curva o gráfica de sobrevida, en donde la gráfica sola obviamente nos trae una información que debemos tener en cuenta a la hora de poder interpretar los resultados de un estudio científico. Ya de por sí les adelanto, no es el objetivo final
de este encuentro hacer todo un desarrollo desde el punto de vista estricto estadístico metodológico, sino simplemente darle el enfoque de la práctica basada en la evidencia para poder orientarlos a la interpretación del principio de la práctica basada en la evidencia. Entonces, conceptos importantes de la epidemiología: cuando hablamos de prevención de lesiones, técnicamente lo que estamos hablando es de la incidencia de lesiones, de la reducción en la incidencia de lesiones, ¿sí? Eso sería pasado en limpio lo que significa. ¿Y qué sería la incidencia? Bueno, se define como el número de nuevos eventos relacionados a la salud en una población definida dentro de un periodo de tiempo específico. ¿Qué sería un nuevo evento? Una lesión musculoesquelética o una lesión deportiva. Por lo tanto, el número de nuevas lesiones deportivas en una población definida dentro de un periodo de tiempo específico, ¿sí? Esos nuevos eventos hablan del número de la incidencia. La población de estudio son las personas que se encuentran técnica y teóricamente en riesgo de desarrollar la lesión musculoesquelética o la lesión deportiva, ¿sí? En un tiempo y en un lugar determinado. Y una cantidad, van a estar expuestos a una cantidad específica de tiempo, que es en la que el investigador, en este caso nosotros, vamos a ponernos en ese lugar, o tranquilamente nosotros como fisioterapeutas, kinesiólogos, a cargo de un plantel profesional de un deporte en particular, o amateur, pero a cargo de un plantel en particular, seguimos y observamos a nuestros deportistas, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de incidencia, básicamente podemos hablar de lo que se llama la incidencia acumulada, que es la proporción de personas que se convierten en un nuevo caso durante un periodo de tiempo específico, ¿sí? Es decir, las personas que desarrollan una lesión deportiva en un tiempo en particular, como por ejemplo en una temporada deportiva. Y bueno, en su cálculo, que es el número de casos nuevos, dividido el total de las personas que están en riesgo. O sea, si yo tengo un número de lesiones deportivas en una temporada, dividido el total de personas que forman parte de ese plantel deportivo. Cuando hablamos de tasa de incidencia, estamos hablando de nuevos casos que ocurren por una unidad nueva que se llama unidad persona-tiempo, ¿sí? Esto, desde lo interpretativo, a veces trae alguna complicación. Es bastante común de encontrar dificultades a la hora de entender qué significa unidad persona-tiempo, ¿sí? Pero técnicamente esta tasa de incidencia es un número de casos nuevos dividido la suma total de tiempo en personas riesgo, o las personas, la sumatoria del tiempo total de esas personas que se encuentran en riesgo de lesionarse, ¿sí? Entonces, traído a las lesiones deportivas, número de lesiones deportivas dividido el total del tiempo de las personas que se encuentran en riesgo de lesionarse, por ejemplo, en una temporada. Y también es muy común encontrar que se habla de la prevalencia de lesiones, ¿sí? Y la prevalencia se diferencia de la incidencia justamente porque es la proporción de una población de estudio que es un caso en un momento determinado. Es decir, es la proporción de personas, en este caso deportistas, que tienen una lesión en un momento determinado, ¿sí? Por eso dice cuánto de una población tiene una característica o atributo particular. En este caso es cuántas personas, cuántos deportistas de un plantel tienen una lesión musculoesquelética en un momento particular. Entonces, ahora sí, habiendo hecho esta breve introducción sobre conceptos epidemiológicos importantes para diferenciar lo que es la incidencia, la prevalencia de lesiones y los tipos de incidencias, hablamos de los pilares que conforman a la práctica basada en la evidencia y cómo ellos se aplicarían a la prevención de lesiones deportivas, ¿sí? Los tres pilares que conforman a la práctica basada en la evidencia son la evidencia científica de alta calidad metodológica, y aquí es importante destacar que no estamos hablando de cualquier paper científico, estamos hablando específicamente de aquellos que son de alta calidad metodológica, o lo que sería lo mismo decir, con bajo riesgo de sesgos. El otro pilar que compone a la práctica basada en la evidencia son los valores y preferencias que tiene el deportista, ¿sí? En donde el fisioterapeuta debe ser respetuoso de esos valores o preferencias por determinadas intervenciones por parte de los deportistas, ¿sí? Y obviamente
condición sine qua non la experiencia del fisioterapeuta o kinesiólogo. Bien, es fundamental que estos tres pilares confluyan al mismo tiempo, en el mismo momento, para poder decir de que estamos en presencia de la práctica basada en la evidencia. Efectivamente tienen que estar estos tres pilares, porque si no, no estamos en presencia de la práctica basada en la evidencia. Por lo tanto, cada vez que escuchen, qué sé yo, abordaje de la rodilla del deportista basado en la evidencia, ojo con esas cosas, porque hoy con el rótulo de basado en la evidencia se trata de vender de todo, ¿sí? Y uno debe tener un poco las herramientas para poder identificar si aquel que está promocionando ese curso de abordaje de tal cosa basado en la evidencia realmente maneja determinada nomenclatura y conceptos, ¿sí? Por lo tanto, hay 5 pasos para la aplicación de la práctica basada en la evidencia. El primero tiene que ver con la elaboración de una pregunta de investigación o pregunta clínica o pregunta de investigación clínica que sigue una determinada estructura. En segundo lugar, la búsqueda de la literatura científica que sirva para responder a esa pregunta de investigación o pregunta clínica en las bases de datos. En tercer lugar, evaluar la calidad metodológica de esa información que se recupera en las bases de datos, que es básicamente evaluar el riesgo de sesgos de ese estudio o esos estudios, y aplicar los resultados de ese estudio en mi práctica en particular. Bien, el último paso es evaluar los 4 pasos anteriores y modificar lo que sea necesario modificar. Bien, vamos a el primer paso. Decía antes que por cuestión de tiempo no vamos a desarrollar todos los pasos, pero me parece que con desarrollar el primer paso, que hace referencia a la pregunta clínica de investigación, ya vamos a poder simplificarles y allanarles bastante el camino. El primer paso es la elaboración de la pregunta, entonces. Si la pregunta que a mí me interesa realizar está relacionada a indagar sobre la eficacia o efectividad de una determinada intervención, que sea un programa de ejercicios, en el caso del deporte, el FIFA 11 Plus, o cualquier otro marco de ejercicios que sea destinado a reducir la incidencia de lesiones, el diseño de estudio ideal para responder esa pregunta son los ensayos controlados aleatorizados, ensayos clínicos controlados aleatorizados, o las revisiones sistemáticas con o sin metaanálisis, pero de ensayos controlados aleatorizados, ¿sí? Y aquí creo que, y quiero a su vez que no quede ninguna duda respecto de eso, ¿sí? De que ese es el diseño de estudio ideal. ¿Cómo se confecciona una pregunta clínica para indagar sobre eficacia o en la eficacia-efectividad de programas de ejercicio o un ejercicio en particular para reducir lesiones musculoesqueléticas en el deporte? Bajo la estructura PICOT, ¿sí? ¿Qué significa PICOT? P hace referencia a qué población va a ser la que me interesa analizar, en este caso deportistas. ¿Cuál es la intervención que a mí me interesa analizar? Si es un programa de ejercicio, si es un ejercicio en particular, si es una técnica novedosa de algo, ¿sí? ¿Comparado con qué? En ciencia, y casi le diría en cualquier parte de la literatura científica, uno nunca puede decir que algo es mejor o peor que otra cosa si no establece un punto de comparación, ¿sí? Entonces la C en este caso es de comparado con qué. La O hace referencia a la variable desenlace o resultado que me interesa analizar. Obviamente que si estamos hablando de lesiones deportivas, vamos a estar en presencia de el desenlace, lesiones musculoesqueléticas, o bueno, la que me interese analizar en el caso de ese deporte en particular. Y la T hace referencia al tiempo. Entonces, con estos componentes, la P, la I, la C, la O y la T, PICOT, uno construye una pregunta para indagar al respecto de eficacia o efectividad, en donde el diseño de estudio que va a intentar recuperar va a ser ensayos controlados aleatorizados o revisiones sistemáticas con metaanálisis de ensayos controlados aleatorizados. Entonces, ejemplo de preguntas sobre eficacia y efectividad. Me imagino que todos conocen
o habrán visto alguna vez este ejercicio, que es el ejercicio nórdico para isquiosurales, ¿sí? En donde tenemos a la pregunta, que en este caso puse a modo de ejemplo, en jugadores de fútbol profesionales. El ejercicio nórdico de isquiosurales, Nordic Hamstrings, reduce la incidencia de nuevas lesiones musculares en los isquiosurales comparado con el entrenamiento y la flexibilidad estática de dichos músculos en una temporada. Bien, entonces aquí tenemos todos los componentes de la pregunta, todos los componentes de la PICOT. La P, jugadores de fútbol profesionales. La I, el ejercicio nórdico de isquiosurales. La C es el entrenamiento de la flexibilidad estática. La O es la incidencia de nuevas lesiones musculares en los isquiosurales. Y la T es el tiempo, el periodo de tiempo que sería en una temporada, ¿sí? Pero podría ponerse también en el corto, medio o largo plazo, etc. Bien, esto es obviamente a modo de ejemplo. Si damos lugar a una pregunta que busca indagar sobre la tasa de incidencia o incidencia acumulada de nuevas lesiones deportivas, también el diseño de estudio ideal para indagar sobre este tipo de preguntas son los ensayos controlados aleatorizados o las revisiones sistemáticas con o sin metaanálisis del mismo diseño de estudio, ¿sí? Pero, si yo, investigador o fisioterapeuta, no trabajo en la prevención de lesiones, vamos a suponer, ¿no?, que no es obviamente el caso de allí ustedes en Colombia, que trabajan en la prevención, pero vamos a suponer que no trabajamos en la prevención, que solo trabajamos en la recuperación o en la rehabilitación de lesiones, ¿bien? Es decir, que no llevamos a la práctica ningún tipo de intervención para evitar o reducir la incidencia de lesiones, y solo queremos saber o conocer cuáles son las nuevas lesiones deportivas que van apareciendo en un periodo determinado de tiempo. El diseño de estudio que serviría para responder esa pregunta son los estudios observacionales de cohorte prospectivos, ¿sí? O, en su defecto, también las revisiones sistemáticas con o sin metaanálisis de ese diseño de estudio, ¿sí? Entonces, si queremos indagar sobre la tasa de incidencia o incidencia acumulada de nuevas lesiones deportivas, decíamos antes, ensayos controlados aleatorizados con la estructura PICOT para conformar la pregunta, que es el ejemplo que vimos antes, o pueden ser también estudios observacionales prospectivos de cohorte prospectivas bajo la estructura POT, ¿sí? La P, la población de deportistas, la O de outcome y la T de tiempo. Bien, entonces un ejemplo sería en jugadores de fútbol profesionales. ¿Cuál es la incidencia de nuevas lesiones musculares en los isquiosurales que se van a desarrollar en una temporada? Bien, entonces aquí tranquilamente yo puedo indagar en estudios de cohorte prospectivos en donde no hay ninguna intervención en particular, sino yo simplemente como investigador o como fisioterapeuta voy a observar a lo largo del tiempo cuáles son las nuevas lesiones musculares que se van a suceder en una temporada en particular. Obviamente, ¿para qué me serviría eso? Bueno, para que después pueda yo pensar y diseñar programas de prevención de lesiones o de reducción de la incidencia en lesiones. Ahora, si mi pregunta está relacionada a indagar en la prevalencia de lesiones deportivas, los diseños de estudios ideales para responder esas preguntas son los estudios observacionales transversales o estudios observacionales retrospectivos o revisiones sistemáticas con o sin metaanálisis de esos diseños de estudios, ¿sí? ¿Por qué estudios observacionales transversales? Porque es lo que hablábamos antes en la definición de prevalencia. Yo quiero saber en un punto en el tiempo en particular cuántas lesiones hay o cuántas lesiones hubo, ¿sí? La estructura para conformar la pregunta también es POT, ¿sí? Y vamos a ver a modo de ejemplo, en jugadores de fútbol profesionales, cuál es la prevalencia de lesiones musculares en los isquiosurales en la 10ª fecha de la temporada. Entonces, en ese punto en particular del tiempo yo voy a poder saber cuál es
la proporción de lesiones musculoesqueléticas en los isquiosurales. En el caso que sean estudios retrospectivos, yo voy a consultar con los deportistas y voy a establecer un lapso de tiempo desde hoy hacia atrás, es decir, hacia atrás en el tiempo, consultándoles cuántas lesiones musculares en los isquiosurales tuvieron en el último año, por ejemplo, ¿sí? Por lo tanto, ahí estoy viendo en forma retrospectiva la prevalencia de lesiones. Bien, obviamente no hay que perder de vista que cuando uno indaga en forma retrospectiva está indefectiblemente recayendo en lo que se llama sesgo de memorización, ¿sí? Que es la limitación que tienen los estudios retrospectivos, ¿sí? Entonces, volviendo a los 5 pasos de la PBE, la pregunta, que es lo que acabamos de ver recién, conformar una buena pregunta de investigación clínica para indagar en el diseño de estudio ideal, la búsqueda en las bases de datos, ¿sí? PubMed, Pedro, Cochrane, la que ustedes estén acostumbrados a indagar. PubMed obviamente es la más conocida, la más consultada, por lo menos a nivel mundial. Mi sugerencia es que indaguen la base de datos Pedro, que es la base de datos de fisioterapia, generada en Australia o creada en Australia, que reúne toda información específicamente sobre fisioterapia, sobre rehabilitación, no únicamente, pero específicamente sobre nuestra profesión en particular, y Cochrane, que es la base de datos de revisiones sistemáticas más importante desde el punto de vista de la calidad metodológica de los documentos que se elaboran allí, que también tiene la base central que es de ensayos clínicos. El paso siguiente era la valoración de la calidad metodológica, es decir, el riesgo de sesgos, en donde se pueden utilizar distintos instrumentos para evaluar la calidad metodológica de los estudios, la escala Pedro para ensayos clínicos, la Cochrane para ensayos clínicos. El Instituto Joanna Briggs también genera distintos instrumentos para evaluar distintos diseños de estudio, ensayos clínicos, estudios observacionales, revisiones sistemáticas. Para evaluar revisiones sistemáticas de ensayos clínicos, la escala Amstar es muy interesante que la puedan indagar también. Una vez que nos cercioramos de que el estudio que leemos es de una buena calidad metodológica, ¿sí? Obviamente hay que saber interpretar los resultados, que es lo que mostraba en la imagen en la segunda diapositiva, que es la imagen del cine, saber qué significa ese IRR con su intervalo de confianza, ¿bien? Eso tiene que ver con la interpretación estadística y que obviamente no haríamos tiempo aquí a hablar de todo eso, si podría quedar para otro encuentro en otro momento. Y la evaluación de los pasos previos, una vez que interpreté la estadística, interpreté los resultados y aplico eso con mis deportistas, bueno, evaluar justamente si estoy teniendo resultados con los deportistas que se acerquen lo más que se pueda a los que fueron reportados por ese paper científico. Bien, ahí entra el concepto de validez externa del estudio científico, ¿sí? Que tanto eso se aplica en mis deportistas o en mi práctica clínica. Así que bueno, esa era la clase que les preparé para hoy. Si quieren indagar más del contenido de práctica basada en la evidencia, los invito a que recorran el perfil que creé de Instagram para ese fin. La idea es poder divulgar este concepto lo más que se pueda en el ámbito de la fisioterapia y la kinesiología, y sobre todo en el ámbito de la salud, que es lo que me interesa que podamos de aquí en adelante discutir todos los profesionales de la salud, ¿sí?